Ánimo. Bueno, vamos a dar una buena noticia, muy buena. Ayer se vacunaron más de 1 millón de personas. Es cifra récord y nos da muchísimo gusto poder anunciarlo. Vamos a ver las gráficas. Un millón 61.962. ¿Por qué está creciendo el número de vacunados? Porque se ampliaron brigadas y además se está vacunando a gente más joven, a adolescentes casi, de 40 a 49, y se pueden mover. No es el caso de la vacunación de gente mayor, que les costaba más asistir a los centros de vacunación. Esto es lo que se está registrando y miren, les vamos a poner otra gráfica de los estados. A ver si la tenemos. Sí. Ciudad de México, ayer 102.912. Estado de México 221.134. Guanajuato
92,616. Nuevo León, 63,565. Este 53 es de Tabasco, 53,768. A ver, Jalisco. $50,674. O sea, vamos muy bien. Ya en esta semana se concluye la vacunación con primera dosis de 50 a 59. Si seguimos como vamos, se va a cumplir el que en octubre tengamos vacunados a todos los mayores de 18 años del país, aún con una dosis en el caso de los jóvenes. Pero vamos muy bien y ya la semana que viene se van a hacer anuncios también muy importantes porque vamos a tener vacunas adicionales de laboratorios y de gobiernos para poder cumplir con el compromiso de concluir en octubre, cuidando que no vaya a haber un nuevo problema, una tercera ola, vacunar antes de la temporada de frío, de lluvia, de invierno. Ese es el propósito. Entonces esa es la buena noticia. Nos vamos con Adrián Pacheco y Eduardo Quevedo. No sé si están aquí. Quedaron pendientes de ayer. Sí. Perdón, Adriana. Adrián. Sí. Buen día, señor presidente. Adriana Pacheco de la Hoguera. Preguntarle, presidente, ¿cuál es su opinión de este reclamo casi de Israel que hizo al embajador de México, Pablo Macedo, tras votar en la ONU a favor de crear una comisión investigadora de los ataques contra Gaza? Y pues, si va a haber alguna respuesta de su gobierno a Israel. Esa sería la primera pregunta. Sí, pues nosotros respaldamos la política que se aplica en este asunto, buscando siempre que haya diálogo, que no haya violencia. Y no quisiera ahondar sobre el tema, solo decir que estamos de acuerdo con el pronunciamiento que se hizo en la ONU, que hizo nuestro representante en la ONU y miembro del Consejo de Seguridad, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y ese pronunciamiento es el mismo que apoya la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es todo lo que puedo decir. Bien, señor presidente, ya considerando que está por iniciar la mitad de su gobierno, ¿usted piensa hacer algún cambio en su gabinete? Vamos a esperar que pasen las elecciones. Es que de verdad
sí es un antes y un después. Siempre ha sido así, y ahora pues no es la excepción. Siempre las elecciones intermedias son como el fin de un periodo y el inicio de otro. Entonces, vamos a esperarnos a que pasen las elecciones el domingo, las elecciones del domingo. Eduardo. Gracias, presidente. Buenos días. Eduardo Quevedo, de Canal 14. Bueno, hace unos días un informe de la Oficina de la Defensoría de los Niños reveló que existe una red de tráfico sexual en escuelas privadas y públicas. Las preguntas son tres en específico. ¿Existe una investigación específica en violencia sexual en escuelas? ¿Cómo se coordinaría la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía General de la República en este sentido? Y por último, y sin quitarle importancia a las otras dos, ¿se pueden modificar los procedimientos de la SEP para que una denuncia de violencia contra niños y niñas pase inmediatamente a la Fiscalía correspondiente? Sí, primero que es reprobable que existan estas agresiones, ¿no?, a niñas, a niños. Y sí, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana está pendiente de estos lamentables hechos. Y vamos a revisar lo que estás proponiendo para que sea expedito, aun cuando en estos casos se debe de actuar con prontitud y sobre todo prevenir en escuelas, ¿sí?, en la vía pública, en todos lados, y estar también pendiente del maltrato en las familias, porque es también lamentable que esto suceda en el seno familiar por descomposición en las familias, por la desintegración de las familias. Entonces, sí estamos trabajando, sí estamos atentos a esto todos los días, y vamos a pedirle a Rosa Isela que nos informe, la secretaria de Seguridad. Ellos vienen aquí cada mes y le vamos a pedir que informen más sobre violencia familiar y sobre acoso sexual y sobre la protección a niñas y a niños. ¿Qué se está haciendo para que se tenga la información? Gracias, presidente. Y bueno, ayer recordaba usted el año del 78, el expediente que yo me iría 7 años atrás. Ya estamos a 7 días de que sea la conmemoración de los 50 años del halconazo. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué reflexión podemos hacer frente a la herencia de aquella matanza y de los responsables de la guerra sucia? ¿Y se creará alguna instancia para conocer la verdad de lo ocurrido en el halconazo? Sí, Gobernación está atendiendo este asunto con familiares de víctimas, con familiares de desaparecidos por la guerra sucia. Esto lo está coordinando Alejandro Encinas. Ha tenido reuniones con padres, familiares de desaparecidos de ese entonces y también con quienes participaron tanto en el halconazo como en el 68, quienes estuvieron en Tlatelolco, quienes fueron víctimas de la represión, quienes estuvieron encarcelados, y también
lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia, la desaparición de muchas personas en ese tiempo de autoritarismo. Entonces, sí está Alejandro trabajando sobre eso, me ha estado informando sobre esta situación y vamos a seguir viendo qué podemos hacer, no olvidar esos casos. Vámonos con dos, a ver, contigo y luego el compañero, o sea, dos, y ustedes dos después. Buenos días, presidente. Meme Yamel de Damexico News y Sin Censura. 3 temas muy breves. El primero, tenemos conocimiento de un documento que se le hizo llegar el 4 de marzo por parte de un grupo de trabajadores de Pemex, en el que le proponen aplicar la cláusula 134, en la que prácticamente le piden, sugieren más bien, jubilar a aquellos que son jubilables, que estarían cumpliendo ya 40 años de servicio en Pemex, para poder hacer un movimiento escalafonario y que se contraten más personas, en donde incluso le han pedido a los trabajadores de Pemex que se contrate para mantenimiento y demás. Preguntarle, presidente, si usted, que es de hecho la responsable de la cláusula 134, es en común acuerdo del patrón con los trabajadores, si la podría aplicar, si considera que sería una buena opción para contratar personal en la base, pues los escalafones más bajos, y así poder apoyar a los trabajadores de Pemex que le están pidiendo más empleados justamente en estas áreas. Bueno, primero decir que a diferencia de antes, se han mantenido todas las prestaciones laborales a los trabajadores petroleros. Recuerdo que anteriormente, en el caso de los trabajadores electricistas, se les modificó su contrato colectivo de trabajo para aumentarles la edad de jubilación. Y ahora volvió a quedar como estaba antes el contrato colectivo. Es decir, se reivindicó a los trabajadores electricistas. En el caso de los trabajadores de Pemex, aun cuando de la dirección ofrecían que se aumentara la edad jubilatoria de los trabajadores, algo insólito, porque cómo los dirigentes de los trabajadores ofrecen el aumento de la edad de jubilación de los trabajadores que representan, claro, a cambio de que se mantuvieran los privilegios para los dirigentes. Entonces, no se aceptó. Esto para que lo sepan los trabajadores. Ahora hay alguna efervescencia en el sindicato porque se van a llevar a cabo elecciones. Es un compromiso que tenemos. Entonces, van a elegir a sus representantes de manera libre los trabajadores. Ese es el compromiso. Y una vez que se terminen esos procesos de renovación con el método democrático, sin preferidos, mujeres u hombres, sino los que elijan libremente los trabajadores, esos van a ser los representantes. Una vez que termine ese proceso, que
quedó pendiente por la pandemia y ahora por las elecciones. Ya vemos una revisión del contrato, si esto es conveniente para los trabajadores, si les ayuda a los trabajadores y si están de acuerdo los trabajadores para que se lleven a cabo estas modificaciones al contrato. ¿Habrá, por ejemplo, algún tipo de investigación en el caso de, por ejemplo, Manuel Limón, que es diputado del PRI y también representante sindical o trabaja en el sindicato, que no podría, de hecho, ser las dos como en su momento lo hizo Sí. Romero de Champs? Nada ilegal se permite. Ya ustedes conocen el caso del dirigente que estuvo por muchos años en el sindicato, más de 30 años dominando. Afortunadamente entendió que ya son otros tiempos y se jubiló. Pero esto debe de servir para que se comprenda que hay una nueva realidad y también que no hay persecución para nadie. Esos mismos dirigentes, si cumplen con lo que establece el estatuto, si están en condiciones de participar, lo pueden hacer como cualquier otro trabajador que tenga el derecho, puede participar y va a decidir la base, van a decidir los trabajadores. En un segundo tema, presidente, aquí afuera en Palacio Nacional hay un plantón que es una huelga de hambre, de hecho. Están exigiendo la liberación de Manuel Germán Ramírez Valdovinos, que está acusado por asesinar a un hombre que estaría vivo, presidente. Lo sentenciaron a 41 años de prisión en el Estado de México, lleva 21 en prisión. Y han pasado 4 administraciones priistas en el Estado de México y nadie ha hecho absolutamente nada. Ellos tienen entendido que el único que podría meter las manos es el gobernador del Estado de México, pero le piden, presidente, su esposa, de hecho platicamos con ella, y nos pide que le preguntemos si usted podría hablar con el gobernador, la secretaria de Gobernación tiene conocimiento del caso, para que se atreva a hacer lo que no hicieron ninguno de los otros, sus antecesores. Su esposa nos dice que cuánto vale la vida de su esposa, cuánto vale la libertad de su esposa, la vida de su hijo. Ella perdió un hijo por un mal procedimiento de revisión en una de las visitas conyugales y es uno de tantos casos, presidente, donde hay encarcelados con procesos completamente irregulares y sin evidencia, con la evidencia completamente opuesta a los hechos. ¿Qué se podría hacer desde esa trinchera? Pues estamos actuando. En el caso especial, particular, que nos planteas, le voy a pedir a Leti Ramírez que se atienda y vamos nosotros a ayudar para que se le informe a la señora. Y también estamos atendiendo todos los días casos de injusticia. Hoy precisamente les voy a dar a conocer. Sí podemos hacerlo, es un asunto de seguridad, no de justicia. Lo de los que están presos sin sentencia. Esto lo estamos viendo porque es una violación, consideramos, a los derechos humanos de pues miles de personas que están detenidas sin sentencia y ya llevan tiempo, años. Entonces vamos a enviar de manera respetuosa un
escrito al Consejo de la Judicatura para que esto se atienda. Esto tiene que ver con la necesidad de que se cuente con defensores de oficio y que también el Poder Judicial, con todo respeto, atienda a quienes no tienen para pagar abogados. Porque si una gente que tiene recursos y puede pagar abogado y está en una situación de esta, es muy probable que logre que lo liberen. Pero el que no tiene y en donde no hay abogados de oficio o no se le da la importancia, pues ahí pueden estar años. Miren esto. La población del Fuero Federal en los penales, 12.227, procesados 6.126. Sentenciados 6.101. Procesados del Fuero Federal por tiempo en reclusión, sin sentencia, de 2 a 5 años, 1.063. De 5 a 10 años, 2.378. De 10 a 15 años, 579. Y hay 90 de 15 a 20 años, sin sentencia. Entonces vamos a atender esto y lo que estás planteando de manera especial. Pero todos los días, esto hoy se trató en el Gabinete de Seguridad. Y ya por último, presidente, para ser muy breve, ya inició la veda electoral. Evidentemente no voy a preguntar ningún tema electoral, ni mucho menos, pero sí cabe preguntarle, presidente, la responsabilidad de las autoridades, como por ejemplo la FEPADE. Muchos nos han preguntado sobre esta confianza que se le tiene, la gente quiere denunciar, la gente está observando, como quizás no se había hecho antes, un proceso intermedio como lo es este. Hay una nueva legislación en la materia donde los delitos electorales son considerados delitos graves y ameritan prisión preventiva oficiosa. Dentro de este tema hemos retratado varios casos en donde ya hay delitos electorales que entrarían con esta nueva sanción. Casos, le puedo mencionar muchísimos. Un candidato de un partido tricolor en Torreón gastó, ya tenemos documentado, 44 millones. Se pasó muchísimo el tope de gastos de campaña, lo que es ya un delito electoral, y es esto grave. Hay personas que por supuesto están involucradas, incluso estaríamos hablando de un delito que podría tipificarse como delincuencia organizada, donde 3 o más personas están derivando un beneficio económico o material a través del tiempo. Los nombres de las personas, los tenemos documentados. Podría ser hasta Petra Ávila Sánchez, Miriam Leticia Licerio Telles, Marta Leticia Cigarro. Bueno, es un ejemplo de muchos que tenemos documentado. Pero, presidente, ¿cómo confiar en la ciudadanía? ¿Cómo denunciar? ¿Cómo acercarse a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, bueno, la FEDE? ¿Cómo puede participar la gente más activamente en un proceso donde hay cambios legislativos importantes como lo es este? Hay gente que no confía en que vaya a ocurrir algo si se denuncia. No puedo.
Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre el regreso a clases. Me ha tocado ver a algunos padres de familia que pues tienen temor de que sus hijos regresen a la escuela, sobre todo en aquellas familias donde los papás no están todavía vacunados. ¿Qué mensaje les daría si ustedes ya tienen algún porcentaje de escuelas a nivel nacional que sí vayan a regresar a clases? Entiendo, por ejemplo, que Zacatecas, Guerrero, dicen que por ahora todavía no hay condiciones. Y también algunos padres dicen, pues ya para qué regresar si queda solamente un mes del ciclo escolar. Usted decía que quizás se ampliara o decía que a lo mejor no era solamente ese mes. ¿Hay posibilidades de que se amplíe el ciclo escolar o ya se va a quedar como está? Miren, mañana vamos a informar sobre el tema de educación y del regreso a clases. Adelanto de que hoy tienen una reunión los dirigentes de los maestros, del sindicato de maestros, con la secretaria de Educación, con la maestra Delfina. Hoy se van a reunir y mañana vamos a informar sobre estos acuerdos en lo que tiene que ver con la educación pública. Mañana vamos a informar de cómo ya se están preparando muchas escuelas con la participación de maestras, maestros, de madres y padres de familia para el regreso a las clases presenciales. Solo decir que ya se permite en todos lados, siempre y cuando haya semáforo en verde, y que es de todas formas voluntario, no es obligatorio. Tiene que haber acuerdo en cada núcleo escolar, pero se están logrando estos consensos en varios lugares, en varios estados. Entonces mañana vamos a tratar el tema. Bueno, presidente, y preguntarle sobre su agenda de fin de semana, si nos pudiera ya dar el detalle de dónde va a votar, a qué hora va a votar, si va a tener gira, decían que iba a ir a Sonora, si se mantiene esta gira viernes y sábado o no, o va a permanecer en Palacio, también si ya tiene algo de agenda con Kamala Harris, algo ya previsto. Bueno, voy a salir nada más el viernes, regreso el sábado. Voy a una supervisión ¿Sí de va obra. a ir a Sonora? No, voy a Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, y voy por primera vez, bueno, ya lo hice cuando la inundación, pero ahora vamos a sobrevolar en helicóptero todo el tramo 1 del Tren Maya y el tramo 7, porque vamos a ver el trazo y el avance del terraplén para constatar los avances. Regreso el sábado, el domingo voy a votar. Todavía no sé bien a qué hora, es probable que sea como a las 10 de la mañana. Queda aquí cerca la casilla, según me han informado. ¿Aquí en Moneda? Sí, sí, muy cerca, como a 20 metros. Está aquí cruzando la calle, ¿no? Cruzando la calle. Y voy a estar aquí pendiente el domingo en Palacio
todo el día. Y hasta ahí. De la vicepresidenta, ¿tiene algo ya claro de su agenda una vez que inicie Ya la cita? se tiene la agenda. Mañana puede ser que invitemos a Marcelo Ebrard para que él dé a conocer los detalles. Presidente, y preguntarle si tiene alguna opinión sobre esta orden de la Comisión de Quejas del INE de que ordenó el retiro de 3 conferencias mañaneras. Que se acata y se cumple. ¿Ya le recibieron la notificación? Porque hasta Creo hace que un- una sí. Todavía la segunda no. Yo tengo ahí mis diferencias, ya lo saben ustedes. Yo considero que nosotros informamos, no hacemos propaganda. Y la Constitución nos protege. Pero si ellos tienen una interpretación distinta y han tomado una decisión, nosotros vamos a respetar ese punto de vista. Y ya finalmente preguntarle sobre la vacunación. Si una vez que en octubre se vacune a personas de más de 18, abarcarían a los adolescentes de 12 a 16 años como hay en otros países. Estamos ahora analizando y también se está haciendo en el mundo, porque lo que se recomienda es de 18 en adelante, pero no descartamos esa posibilidad. Va a depender de lo que decidan los organismos encargados de la salud en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, básicamente. Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal del Centinela Informa and the Humanoid en Inglaterra. Sabemos que ya estamos en una veda electoral, pero le tenemos que hacer esta pregunta. No es nada electoral. Lo que pasa es que mucha gente de los estados de Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Jalisco nos han externado su preocupación para salir a votar este 6 de julio. Presidente, mi pregunta es, en concreto, ¿qué mensaje le manda a la población respecto a la seguridad de los comicios? ¿Podemos saber si estarán a cargo de la seguridad el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional? ¿O qué estrategia es la que tiene su gobierno para garantizar la seguridad de los comicios? Mire, decirle a todos los ciudadanos lo que ya externé el día de ayer. Lo mismo, hay paz, hay tranquilidad en el país, no hay inestabilidad, de modo que están garantizadas las libertades. Y en este caso, la libertad para elegir a los representantes del pueblo. No hay ningún problema. Existen, como en todo proceso electoral, confrontaciones, a veces agresiones, pero hay normalidad política, hay normalidad democrática en México. Entonces, todos los ciudadanos tienen esa garantía de protección. Es nuestra responsabilidad y se está cumpliendo. No puedo extenderme más, pero decirles que no hay nada que temer. Presidente, mi segundo tema es,
afuera de aquí de Palacio Nacional se encuentra la madre del presunto culpable del asesinato de la candidata de Moroleón, la señora Esmeralda García. Está fuera de aquí de Palacio. Ella argumenta que su hijo fue detenido ilegalmente, su hijo se llama Fernando Martínez, tiene pruebas de que la Fiscalía entró sin orden de cateo, la Fiscalía de Guanajuato, y sin orden de aprehensión, que están fabricando un presunto culpable para resolver el caso. Traen muchísimas pruebas, las estuvimos viendo allá afuera, de que su hijo no estaba en el lugar donde presuntamente fue detenido. Ella solamente quiere ser escuchada y entregar las pruebas de que su hijo es inocente. Presidente, ¿se puede revisar su caso para no fabricar presuntos culpables por resolver un caso rápido? Sí, puede la señora asistir y nosotros podemos ayudar para que sea atendida en la Secretaría de Gobernación el día de hoy. Ok, y presidente, ya por último, en febrero del año pasado nosotros le dimos a conocer el caso de los jubilados de Bancomer, que en represalia por demandas judiciales no han recibido incremento a su pensión, despojo de la mayor parte de la pensión a jubilados, tienen una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje por más de 17 años sin resolver, despojo del 50% del seguro de vida pagado durante 35 años por el jubilado. Usted ese día giró instrucciones para que fueran recibidos por la secretaria Luisa María Alcalde. A un año de la denuncia, presidente, no han sido recibidos por la secretaria. ¿Qué pasa con los funcionarios que no tienen sus órdenes, señor presidente? Bueno, hay que revisar el asunto, pero si están ellos en condiciones de ir hoy mismo a la Secretaría del Trabajo, van a ser recibidos por la secretaria. Tú les comentes. Muy bien. A ver, vamos al aeropuerto. Doctor Pedro Centeno. Buenos días, señor presidente. Gusto en saludarlo. Sí, adelante. Gracias. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la terminal número 1, señor, y estamos recibiendo el vuelo 78 con el embarque 64. Este vuelo viene de Beijing, China, con vacuna del laboratorio Sinovac, con 1 millón de dosis, señor presidente. Y en unos minutos estaremos también recibiendo el segundo vuelo del día, que es el vuelo 79, con el embarque 65 del laboratorio Pfizer, que trae 585,000 vacunas al país, y esto representa ya en nuestro país, señor presidente, 42.347.665 dosis que han llegado al país para seguir en el Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19. Y cabe resaltar que llegando estas vacunas inmediatamente se van a la distribución a Baja California, Sonora y Chihuahua, señor presidente. Eso es cuanto, señor. Muchas gracias, doctor. De modo que ya tenemos más de 42 millones. ¿Cuál es la cifra exacta? 42.347.665 dosis, señor presidente. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los compañeros. También un saludo a los que trabajan en el aeropuerto y ayudan en toda esta operación. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, señor presidente. Luego, el compañero. Buenos días, señor presidente. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. Presidente, usted ha comentado que se va a investigar, se va a llegar a fondo en el caso de la línea 12
Y la pregunta es si se va a investigar, bueno, incluso el actual secretario de Relaciones Exteriores ha dicho que se pone a disposición de las autoridades y, bueno, pues él ha comentado que, bueno, pues que pueden seguir adelante las investigaciones y él está a su disposición. Pero la pregunta es si se va a investigar a otros funcionarios que hoy trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que incluso, bueno, fueron investigados por haber sido partícipes en este proceso de la línea 2. Está el caso de Juan Carlos Mercado, que él, ahora estaba como funcionario en Relaciones Exteriores, pero él incluso fue sancionado con una multa de $2.5 millones, inhabilitado por 10 años para ocupar cargos. Y bueno, pues digamos que salió avante de estas acusaciones porque prescribieron los delitos, no porque resultara inocente. Entonces, quería preguntarle qué opinión tiene al respecto, señor presidente, y si se va a investigar también a otros funcionarios, además del propio secretario. Sí, nada más esperar a que se tenga el dictamen. Y ya lo informó de esa manera la secretaria, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces, vamos a esperar que se tenga el dictamen y para dejar en claro las cosas, en nuestro gobierno no se permite la corrupción ni hay impunidad. Gracias, presidente. En una segunda pregunta, bueno, usted se ha referido a la violencia que ha ocurrido en el sur de Veracruz, específicamente en el municipio de Cozoleacaque. Bueno, pues ahí desafortunadamente pues hay un cacicazgo muy importante, muy fuerte. Está el caso de los hermanos Vázquez Parisi, quienes han estado pues entregándose la alcaldía. Prácticamente un hermano sale e ingresa otro, termina el periodo del hermano e ingresa otro. Y bueno, son 11 años que llevan ocupando la alcaldía y que en esos 11 años han entregado contratos, 428 contratos por más de 700,000 millones de pesos a 11 empresas. Y estas 11 empresas se crearon al inicio de estos mandatos de estos hermanos Vázquez Parisi. Ellos son hijos de un cacicazgo importante en la región, ya fallecido en 2006, conocido como el Cacique del Sur. La pregunta, señor presidente, es ¿qué va a pasar con este municipio de Cozoleacaque que está en manos de estos hermanos y que, bueno, pues desafortunadamente las investigaciones no avanzan? No obstante que, bueno, hay señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por estos contratos que le comento, pero no avanzan las investigaciones y, bueno, pues ellos siguen en el cargo. Bueno, no voy a opinar sobre eso, te pido tu comprensión, porque son asuntos que tienen que ver con la participación electoral y política, ¿no? Entonces, pasando las elecciones, lo que sí puedo decir es de que en Cozolia, como se le llama a Cozoleacaque, que además es un municipio de gente muy buena, muy solidaria, muy fraterna, que los recuerdo mucho. He ido a Cozoleacaque, pues yo creo que 50 veces, pero no solo he ido, me he quedado a dormir. Por ahí pasó el éxodo por la democracia, ahí me quedé a dormir, nos atendieron muy bien. Bueno, allí desgraciadamente perdieron la vida 2 mujeres, una candidata y su mamá, en ese entonces precandidata, y ya están los responsables detenidos y otros están prófugos, pero ya se está haciendo justicia. Entonces, vamos a esperar a que pase lo de las elecciones y hablamos bien. Solo decir en este y en todos los casos que la democracia depende de nosotros.
depende de los ciudadanos, está en nuestras manos, cada ciudadano. Tiene que ver con el ejercicio pleno de nuestra libertad. ¿Para qué digo esto? Bueno, para que nosotros mismos digamos basta y no nos dejemos manipular, influenciar por nadie, que actuemos de acuerdo con lo que nos dicte nuestra conciencia, en plena, en completa libertad. Decía Hidalgo, y lo repetía Juárez: quien quiera ser libre, lo será. Gracias, señor presidente. Una tercera pregunta. Bueno, ayer fueron liberados los normalistas de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, Chiapas. Sin embargo, la liberación fue de manera condicionada. Se les ha prohibido participar en actos políticos. Señor presidente, la pregunta es que son 17 escuelas normales rurales que viven en la precariedad, no de ahora, por supuesto. Usted es un asiduo estudioso de la historia de México, sabe de la importancia de las escuelas normales rurales, el contexto en el que fueron creadas y también pues digamos que lo que significó para las comunidades campesinas de este país. Las normales rurales ahora tienen que movilizarse, tienen que hacer marchas, plantones, porque tienen que arrancar prácticamente a los gobiernos estatales las convocatorias de cada año. Tienen que movilizarse para mantener la matrícula estudiantil y no verse reducida. También tienen que movilizarse para mantener el comedor como está desde su inicio, mantener también el internado y mantener los módulos de producción. Sin embargo, señor presidente, bueno, pues se les ha tachado durante tanto tiempo de violentos y de que, bueno, pues no tienen razón de ser sus protestas como tantas otras que usted sabe, usted conoce. Sin embargo, bueno, pues ahora tienen que seguir haciendo lo mismo. Y estos estudiantes, precisamente con estas movilizaciones, mantuvieron abiertas las escuelas normales rurales. De no haberse movilizado, de no haber realizado este tipo de acciones, hubieran cerrado ya desde hace mucho. Como usted sabe, más de la mitad fueron cerradas por Díaz Ordaz en 1968. Uno podría pensar que solamente la represión fue en la Ciudad de México contra los estudiantes de la UNAM y las demás universidades de aquí de la ciudad, pero no. La represión estudiantil en 1968 prácticamente se diseminó por todo el territorio nacional y bueno, terminaron cerrando, como le decía, más de la mitad de las escuelas normales rurales. ¿Hay algún programa de su gobierno de rescate a las escuelas normales rurales? Y no me refiero a con que se abran escuelas a las que se les ponga escuela normal rural. Está el caso del MESHE, señor presidente, que usted tuvo a bien pues reinaugurar, reabrir de nueva cuenta. Sin embargo, señor presidente, no cuenta con todas las características que cuenta una normal rural. Tiene 5 ejes y prácticamente no los tiene el MESHE. Entonces, la pregunta, señor presidente, es si habrá algún programa para impulsar a las normales rurales, protegerlas a las normales rurales y que mantengan el modelo educativo que han tenido en más de 80 años. Sí, sin duda. Y se ha avanzado, pero falta más. Y se va a seguir apoyando. Tanto en el caso de las normales como en escuelas como Chapingo, donde estudian los hijos de campesinos, la gente más humilde, más pobre, van a tener todo el apoyo, siempre. Es una convicción. Nada más que ahí yo quiero, pasando las elecciones, hablar con todos los estudiantes y con todos los maestros sobre este asunto, porque también hay abusos.
en el manejo de los fondos, en el caso de las normales. Se entregan los recursos y no se distribuyen con equidad. Esa es la información que quiero presentar en su momento para decir, vamos a apoyar siempre. Señor presidente, pero ¿estos abusos de parte de quién son? ¿De las direcciones, de la Secretaría de Educación Pública Estatal? De los que tienen el manejo de las normales. Y a veces con medidas de represión al interior de las normales. O sea, de grupos que tienen el control en las normales y hasta obligan a los alumnos a tener conductas antisociales para tener el derecho al comedor, para tener la posibilidad de estudiar. Entonces, no queremos cacicazgos. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere y ya no es el tiempo de los caciques. Entonces, sí es una causa de lo más justa que puede haber, pero no debe de utilizarse por nadie para medrar. Pero eso lo vamos a tratar bien después. Sí, señor presidente, la organización estudiantil más vieja del país, la más estructurada y que logró la defensa de las normales rurales es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es precisamente la manera en que se han aglutinado los estudiantes para defender el normalismo rural. Probablemente, no sé, si usted ha iniciado contactos con esos estudiantes, con su comité central. Voy a hablar con ellos para eso y con toda claridad. Y vamos a hablar también de la vía pacífica para protestar. Nosotros no somos represores. Yo no soy Díaz Ordaz. Entonces, vamos a entendernos bien, pero no a los cacicazgos. Nadie debe de abusar en ningún lugar, en ningún sindicato, en ninguna organización, en ninguna universidad. Es lamentable que todavía hay personas que manejan las universidades públicas, que son caciques, que llevan 30 años, así como los líderes charros de 20, de 30, de 40 años en los sindicatos, así, pero rectores de universidades públicas. Entonces, todo eso no se tolera. Claro, no nos vamos a meter nosotros a la vida interna de una universidad que es autónoma, pero no podemos guardar silencio, no nos podemos quedar callados. Y la comunidad universitaria de que se trate debe saber que eso es indebido. No se puede dar ese ejemplo en una universidad. ¿Cómo? Entonces es interesante el tema y todo el apoyo para los estudiantes. O sea, que no les falte nada, que tengan sus becas, que en los internados no les falte la alimentación, que reciban educación gratuita, de calidad, y que saliendo de la normal tengan automáticamente su plaza
su base para trabajar como maestros en la Secretaría de Educación Pública. Esas son las instrucciones que he dado. Pero también he estado notando cosas que no son convenientes. Aquí hablé de cómo lamentablemente 2 alumnas de escuelas en Puebla, que van un grupo a la caseta de cobro y se suben las 2 y otros jóvenes a la parte de atrás de un tráiler, de estos de 2 remolques, abren la puerta para sacar cosas, arranca el camión, no voy a decir que se dio cuenta o que no se dio cuenta, arranca y ellas se tiran y pierden la vida, pues se golpean en el pavimento. Entonces sus familias, porque se va a ver a las familias, pues para ayudar, porque eso es un asunto que duele mucho, muy lamentable, tratándose además de 2 mujeres, de 2 jóvenes. Y entonces los testimonios de los familiares es que casi las obligan a llevar a cabo esos actos para tener derecho, y es un asunto lamentable, doloroso, al comedor. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es educación? No, así no es. Entonces vamos a revisar las cosas, siempre garantizándoles su libertad. Aquí también he dicho que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica. Pero tenemos que dialogar sobre este tema, sobre estos asuntos, sin que les falte lo que necesitan. A ver. Sí, buenos días. ¿Tú ya preguntaste? No. Sí, por favor. Buenos días, señor presidente. Demián Duarte, del canal Sonora Power de YouTube. Sobre el tema económico, llama la atención, bueno, sabíamos el martes pasado, Hacienda ya había elevado el pronóstico de crecimiento para este año en particular, y bueno, hay una serie de indicadores de los que incluso ya habló usted ayer. Es interesante que hoy Banco de México ratifica, incluso eleva, ¿no? El pronóstico habla de que pudiera la economía crecer un 7%. Y el tema me inquieta y me interesa mucho, en específico porque naturalmente estamos saliendo de la situación de pandemia y esto ha implicado pues una desmovilización en muchos niveles de los sectores productivos. El punto es, yo a usted lo he visto que ha seguido trabajando pues todos los días, ¿no? 16 horas, incluso nosotros los compañeros de los medios seguimos trabajando independientemente de la situación de pandemia. Los sectores llamados estratégicos nunca dejaron de trabajar. Hay una disposición de parte de la Secretaría de la Función Pública que le permite a los integrantes del sector público sindicalizados no reintegrarse a sus actividades normales hasta después del 31 de julio. Y este tema preocupa, señor presidente, porque precisamente parte de los criterios de los que habla Banco de México en términos de que se tiene una buena perspectiva y que puede mejorar en función de que se mejore la movilidad y el desarrollo de las distintas, digamos, funcionalidades de lo que es el gobierno, pues tiene mucho que ver precisamente con que se reintegre el
sector público en pleno. Y mire, no es grilla, la verdad es que más bien es una observación. Los ciudadanos comunes tenemos problemas todavía, por ejemplo, para gestionar trámites tan simples como la posibilidad de obtener nuestro pasaporte mexicano, ¿verdad? En Sonora, por ejemplo, está cerrada la Delegación de Relaciones Exteriores hasta la fecha. Pero más allá de eso, por ejemplo, hay temas muy delicados. Uno que abordé yo aquí, por ejemplo, es el tema de Conagua. La cuenca del río Mátape tiene problemas de sobreexplotación y el problema es que no hay inspectores en Conagua para que vayan y hagan las inspecciones. Lo mismo ocurre con otros sectores. Mire, tengo documentados por lo menos 1000 casos de inspecciones que no se han hecho en el sector de energía. La Comisión Reguladora de Energía no tiene inspectores y hay una suspensión, así se llama técnicamente, suspensión de términos. Es decir, si yo tengo un trámite que hacer y voy a la ventanilla, me dicen que no existe un plazo fijo. Entonces sería importante, señor presidente, sin presionar naturalmente, porque sabemos que está la pandemia y que hay una recomendación del sector salud, una recomendación técnica, visualizar la manera en la que estos trámites y esta normalidad en la cuestión de la tramitología pudiera regresar, digamos, a lo que es por lo menos aceptable. Hay plazos muy vencidos de 3 meses, otros de 6, otros de 9, otros de 12, unos de 18, otros de 24, que no tienen nada que ver con la pandemia y que siguen ahí, ¿verdad? Sin pues que se les dé curso. Entonces, creo que para regresar a integrarnos a esta normalidad sería importante que se tomaran cartas en el asunto. Sí, ya lo estamos analizando, porque sí ya hace falta la integración presencial de los servidores públicos, de todos los servidores públicos, porque sí se han demorado trámites en el gobierno, hablando también de las universidades. Hay quienes no han podido hacer sus trámites para recibirse porque están cerradas las universidades, y también lo que tú estás planteando. Ya lo estamos viendo y vamos a ir a la normalidad plena pronto. No puedo decir más. Solo pues celebrar, porque es una buena noticia, no creo que perjudique a nadie, el que el Banco de México incrementó su pronóstico de crecimiento para el país hasta 7%. Eso es muy bueno, porque siempre hemos hablado que si hay crecimiento, hay empleos, si hay empleos, hay bienestar, si hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad. Entonces, vamos a estar buscando ya la normalidad completa y el regreso de los trabajadores al servicio del Estado en su momento. ¿Incrementaría su pronóstico de crecimiento? Había dicho que entre 5 y 6 usted. Bueno, pues si el Banco de México dice 7, pues vamos a respetar la proyección del Banco de México. Toco madera. O sea, yo lo que estoy percibiendo es que hay crecimiento, que no hemos tenido ningún problema, hay equilibrio en lo macroeconómico y se echó a andar la economía de nuevo. Me da mucho gusto que ramas de la actividad económica muy afectadas ya empiecen a florecer, ya empiecen a recuperarse, que fueron muy golpeadas, como la actividad turística, los restaurantes y otros negocios. Pero ya
ahí va, poco a poco. Imagínense la satisfacción que me produce, no solo el que se esté recuperando la economía y que se haya aplicado una buena estrategia, sino el que esté bajando el número de fallecidos por la pandemia. Eso es lo que me tiene más tranquilo, porque eso duele mucho, 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 mucho. Hemos sufrido bastante por eso. Entonces, es distinto estar con la pandemia a la baja y con menos fallecidos que estar como estuvimos desgraciadamente en enero, en febrero. Aquí en la Ciudad de México llegamos a estar al 95% de ocupación de hospitales. Hubieron 3 días en el Hospital Central Militar lleno, completo, que sí teníamos espacios en otros hospitales, pero llegaban ahí y se les indicaba que estaba lleno el hospital, pero que había a dónde ir para atenderlos, porque afortunadamente nunca nos faltaron las camas. Y muchos no se querían ir en esos 3 días a otros lugares. Entonces eso fue muy, 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 muy doloroso, muy difícil. Entonces, ahora no es lo mismo. Tenemos espacios suficientes. Esto es, llegamos a tener hace 3 días, 4 días, 2 fallecidos en la ciudad por COVID en la Ciudad de México. Entonces, eso es lo principal y nos va a seguir ayudando mucho el plan de vacunación, porque estamos como en el 9º lugar de vacunas recibidas en el mundo. 9º. Fuimos subiendo. A ver si tenemos. ¿Sí? Esto es lo que nos está ayudando muchísimo para la reactivación de la economía. Claro. Grandes noticias la vacunación. De hecho, como usted dijo ahorita, a nombre de los adolescentes de 40 a 49 de los que formo parte, pues que ya vamos a podernos vacunar, pues muchas gracias. Y bueno, ya que le estoy dando un agradecimiento, también quiero reconocer su intervención, señor presidente, y la gestión que hizo el equipo de Ernesto Prieto en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, porque el día 1, que fue martes, y ayer, día 2, se procedió a la firma de los acuerdos relativos a los ferrocarrileros de la región de Empalme, un asunto muy importante que era de justicia social y que estaba pendiente. Muchas gracias de veras a nombre de ellos y de sus familias por esto. Señor presidente, una segunda pregunta, un segundo tema.
hay una disposición que usted tomó que me parece importante y de hecho a mí me parece acertada la decisión de entregar a las Fuerzas Armadas el control de, bueno, en el caso de la Marina de los puertos, en el caso del Ejército de las aduanas de las fronteras terrestres. Sin embargo, bueno, más allá de la eficacia, el control que esto representa, evidentemente cuando se toman este tipo de medidas pues hay víctimas colaterales, pudiéramos decirlo de alguna manera. Ayer tengo entendido que un grupo de personas que se han estado manifestando aquí en las inmediaciones del Zócalo, que son un grupo de egresados oficiales de comercio exterior, se llaman así, y que iban a integrarse precisamente al servicio público en las aduanas y puertos. Bueno, una vez que se entregó a las Fuerzas Armadas el control, pues se quedaron, como decimos en Sonora, en términos beisbolísticos, chiflando en la loma. Es decir, no tienen la opción de integrarse ya porque estos puestos que estaban previstos para ellos corresponden precisamente a personal del Ejército y de la Marina. Ellos fueron seleccionados, son un grupo de 120 personas que fueron seleccionados de un universo de 26,000 personas. Corrieron con un proceso de capacitación pues, que duró, tengo entendido, 18 meses por lo menos, y bueno, son personas plenamente capacitadas, especialistas en comercio internacional, que bueno, lo que están pidiendo pues no es que les paguen 6 meses o un mes de prestaciones, sino más bien lo que están pidiendo es una oportunidad de integrarse al servicio público. Ellos consideran que su actividad puede ser perfectamente compatible con la de los especialistas del Ejército y de la Marina. Entonces, en ese sentido, yo al atenderlos y entender su situación, hice un compromiso de que le iba a plantear aquí el tema, señor presidente. Sí. Lo puede ver el secretario de Marina, la encargada de puertos, que es de Marina Mercante. Cuando ellos estén en posibilidades, nosotros ayudamos para que los reciban. Es muy importante la renovación en los puertos. O sea, yo sé que tú no estás cuestionando eso, sino que no se cometan injusticias y que gente buena pues no sea excluida, que se les considere. Bueno, eso es lo que se va a hacer en todos los casos. ¿Por qué lo del manejo de la Marina en los puertos? Porque tenemos que enfrentar el flagelo del contrabando y sobre todo de la entrada de la droga sintética, del fentanil. Hace poco, de ahí de Manzanillo salió un cargamento por mar a Lázaro Cárdenas de fentanilo, y ahí se decomisó la droga. Iba a España. Entonces, ahora los puertos pues, son los que más transportan mercancías. Esto es fruto de la modernidad o del crecimiento del comercio marítimo. Entonces, sí necesitamos ahí más protección, pero no tiene la Armada pues a todos los elementos, porque también tiene que llevar a cabo otras labores, otras funciones. Este es algo adicional. Tienen que garantizar pues la seguridad en los litorales, en los mares del país, defender la soberanía. Nos están ayudando en la formación de la Guardia Nacional, nos ayudan en el dragado de los ríos. Acaban de llegar dragas que se adquirieron
con ese propósito, como es algo que tiene que ver con la protección civil, y eso sí expresamente está permitido informarlo, pues puedo comentar que esas dragas nuevas van a significar que ya la Secretaría de Marina tenga capacidad, sea autosuficiente para llevar a cabo todos los trabajos de desasolve de ríos, de desembocaduras al mar, de desasolve de puertos. Ya no se va a requerir contratar, lo va a hacer la propia Secretaría de Marina. Nos ayudan mucho para tener limpias las playas de sargazo. Bueno, nos ayudan en la atención médica. Agradecerle mucho a enfermeras, a enfermeros, a médicos de la Marina, como también a todo el personal médico de la Secretaría de la Defensa que han estado ayudando, porque se abrieron sus hospitales para la atención a toda la población. Los hospitales de la Marina, los hospitales de la Secretaría de la Defensa se abrieron para atender a todos los que necesitaban apoyo médico con el COVID. No solo se atendió a militares, a marinos, sino a muchísimos ciudadanos que fueron a estos hospitales y nos han estado ayudando en el transporte, en la logística del plan de vacunación. Bueno, en la vacunación misma hay marinos, hay soldados oficiales del ejército ayudando. Si no, no alcanzamos a vacunar más de 1 millón en un día. Solo piensen cómo se diseñó, porque aquí estamos hablando de resultados, pero para llegar a esto implicó planeación, implicó muchas reuniones para tener acuerdos, implicaron gestiones al extranjero, implicó pues el que se definieran rutas de traslado de medicamentos. Esto que hacen los de las Fuerzas Armadas, de que llegan las vacunas y se distribuyen y se está vacunando hasta en los pueblos más apartados, porque no es nada más en las ciudades. Aquí es relativamente fácil, pero llevar la vacuna a la Tarahumara, a la Lacandona, a la Mixteca, a la Sierra Norte de Oaxaca o Sierra Juárez, pues no es un asunto sencillo. Bueno, todo eso es aportación de las Fuerzas Armadas. De modo que sí vamos a buscar la forma de que se entrevisten estos servidores públicos con el secretario de Marina y con la capitana encargada de los puertos. Ellos pueden recibirlos. Muchas gracias, señor presidente. Usted sabe, muy importante y estratégico
para todo el país, por supuesto, pues en Sonora tenemos 6 puertos fronterizos, 2 puertos que manejan de alguna manera comercio internacional. Entonces, por supuesto, es fundamental. Y son muchachos de Oaxaca, de Sonora, de Sinaloa, etcétera. Entonces, muchas gracias, señor presidente, por su atención. Buenos días, presidente. Muchísimas gracias. Miguel Velázquez, del periódico Publimetro. Presidente, me gustaría comentarle lo siguiente. En los últimos años hemos visto tragedias que han sufrido los ciudadanos en obras gestionadas y construidas tanto en gobiernos conservadores como en gobiernos del pueblo. Ya lo comentábamos hace un momento, lo mismo pasó en la línea 12 del metro, que hoy se cumple un mes de la tragedia, como en el Paso Express. Cuando ocurrieron estas tragedias, presidente, la oposición en su momento exigió renuncias de funcionarios y aunque sabemos que la renuncia no es suficiente para obtener la justicia que las familias de las víctimas requieren, porque pues la renuncia de estos funcionarios no va a pagar las facturas de hospital ni la recuperación de las víctimas. Pues la respuesta de las autoridades, como se ha mencionado, es que hay que esperar el dictamen para deslindar responsabilidades. Sabemos que el funcionario que puso la firma final pues no es el mismo que compró los materiales, no es el mismo que tuvo el error de cálculo, pero sí tiene una responsabilidad, presidente, precisamente por autorizar. Mi pregunta es con base en esta responsabilidad, ¿por cuánto tiempo este funcionario tiene que seguir cargando con esta responsabilidad de una tragedia que sucedió en una obra gestionada en su gobierno? ¿Y qué pasa con estos funcionarios? Porque al final del día ellos prometen desempeñar leal y patrióticamente un cargo y que si así no lo hicieran, el pueblo se los demande. Pero cuando el pueblo se los demanda, presidente, pues muchas veces vemos vueltas y vueltas y vueltas y no vemos algo concreto. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Bueno, que va a haber justicia, es lo que yo puedo contestar, y que se está esperando el dictamen y no va a haber impunidad. El que resulte responsable tiene que asumir su presunto delito. Y no solo es el dictamen del gobierno de la ciudad, la Fiscalía está haciendo su investigación y es de oficio porque hubieron lamentablemente pérdidas de vidas humanas. Entonces no va a haber carpetazo, va a haber justicia. Presidente, y un funcionario que hoy aunque esté en otra área, no esté en algo que pasó hace años en esa misma función, que sepa que es en cierta forma responsable, no debería de poner, aunque sea su renuncia en la mesa para decir, bueno, mientras sucede el dictamen yo pongo mi renuncia. Todos han expresado, hasta los de más alto nivel, que están a disposición de las autoridades y que esperan el veredicto, la resolución, el dictamen. Presidente, en un segundo tema me gustaría preguntarle sobre la tabla que nos mostraba al inicio sobre vacunación, la vacunación por estados. Si no recuerdo mal y si no vi mal, en Quintana Roo se aplicaron 1,200 vacunas ayer, pero iban 4 días en las que se aplicaban 0 vacunas, cuando Quintana Roo es uno de los estados que más nos preocupan hoy por COVID-19. ¿Qué pasó ahí? Puede ser que ayer puede ser que ayer no se hayan aplicado suficientes. 22 de mayo, 23 de mayo, 29 de mayo, 30 de mayo, 0 vacunas en Quintana Roo. Sí. Son 1,200, ¿no? Sí. Estas. Sí, pero hay cuatro ceros ahí. Sí, seguramente en todos hay ceros, digo en varias, por el traslado y por la preparación. ¿Mande? Sí, pero Quintana Roo
está siendo atendido de manera especial, porque ahí tuvimos un incremento en el número de contagios. Incluso fue a Quintana Roo el doctor Hugo López-Gatell y con un equipo, y se están tomando medidas, el gobernador está actuando, yo diría que bien, y se acordó incrementar la vacunación tanto en Quintana Roo como en Baja California Sur, que no sé si ya se estén viendo los resultados. Es esto, ¿verdad? Pero aquí este es domingo, pero y en los dos casos se va a vacunar. Y pasando las elecciones, vamos a intensificar la vacunación en Quintana Roo, en Baja California Sur y en todas las ciudades fronterizas. Y fue justamente por este tema, ¿no considera también que haya la posibilidad de que las personas no estén yendo a los centros de vacunación? No, yo creo que es por capacidad de los centros de vacunación, que a lo mejor hacen falta más centros de vacunación, pero sí se está atendiendo porque es de los estados que nos preocupa, porque hubo un incremento en contagios, afortunadamente no en fallecidos, sino sí en contagios, y ya está aminorando. Esa es la información que tenemos y ya está siendo atendido. Precisamente por eso la pregunta, presidente. Y bueno, un último comentario, presidente. En una de las últimas ocasiones, si no mal recuerdo, fue en abril, cuando tuve la oportunidad de preguntarle, le hacía yo referencia a al programa de quién es quién en los precios del aeropuerto, porque veíamos precios de agua embotellada de medio litro hasta en 55 pesos, no sé si lo recordará. Yo sé que usted prometió darnos información sobre el programa de quién es quién en los precios del aeropuerto y su operación. Yo sé que vamos formados todos los que hemos solicitado información, presidente, pero me gustaría hacerle este recordatorio porque pues la página de quién es quién en los precios del aeropuerto sigue sin funcionar desde abril, estamos ya en junio, y pues queremos saber qué se está haciendo para proteger a los consumidores en el aeropuerto, presidente. Muy bien. Muchas gracias. Ya nos está escuchando seguramente Berenice. Hoy es jueves. El lunes se da información sobre quién es quién en los precios y ella va a traernos ya la información y ojalá y se restablezca la información de la página del aeropuerto para el lunes. Vamos a ver qué nos informa Berenice, si te parece. Ya vamos a dejar para mañana vamos a procurar ya terminar y mañana seguimos. A ver, ¿por qué no se apuntan los compañeros? 1, 2, 3, 4, 5. Allá la compañera, ¿sí? Para mañana, que la pasen bien.